Entonces las variables aleatorias es lo que nos va a permitir llegar a ya unos modelos probabilísticos bien específicos y de altísima aplicación en lo que es análisis y control de calidad. También en la parte de diseño de experimentos, también para lo correspondiente a ciencia de datos, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todo eso que está en boga hoy en día, las redes neuronales artificiales, etcétera, etcétera. Y eso pues nos dará también pie a que veamos los modelos que vamos a trabajar en el segundo laboratorio, ¿sí? Que está pues finalizando nuestro curso. Ok, bien. Entonces nos dice, las variables aleatorias nos rodean. Por ejemplo, la desconocida cantidad de años que un ciudadano va a vivir es una variable aleatoria. Ok, entonces desde las empresas aseguradoras, entre ellas las mismas EPS, porque ese es un seguro de salud, o si ya alguien paga un seguro de vida, etcétera, pues se tienen unos modelos y se tienen unas tablas de lo que llaman tablas de vida, que realmente son tablas de mortalidad, es decir, alguien a los 20 años, ¿cuál es la probabilidad de que viva el próximo año? Una persona con 50 años de vida, ¿cuál es la probabilidad de que viva en el próximo año? Por si la persona tomó un seguro de vida a un año. Entonces esa información se tiene. ¿M? Y es una variable aleatoria. También lo será que el número de reclamaciones del seguro de automóvil que va a realizar una persona y también la cantidad de celulares que tendrá en una década. Bueno, ustedes como son jóvenes, en una década pues sería que desde los 10 años daría lo mismo preguntarles cuántos celulares han tenido en toda su vida. A ver, hagamos un pequeño sondeo. Por ejemplo, Gabriela, ¿cuántos celulares ha tenido en toda su vida? Por ahí unos 5. Como 5 celulares. Ok. Entonces veamos. Entonces Gabriela nos dice que 5. Veamos quién más. Ángel Esteban, ¿cuántos celulares ha tenido? ¿Cuántos me dijo? Bien, bueno, bienvenido. César Andrés. Unos 5, profe. 5 también. Listo. ¿Cuántos celulares ha tenido en toda su vida Daniela? Daniela, 5 también. Bueno, 5 también. César Andrés, 1. Listo, César, un celular. Estamos preguntando, entonces vamos a ver qué es una variable aleatoria, porque en muchos casos son situaciones dadas por cosas que no podemos controlar. Y lo que no podemos controlar o que vemos que se sale de nuestras manos, pues en cierta forma es algo aleatorio, ¿sí? Algo aleatorio. Entonces, algunos, bueno, han decidido cambiar de tecnología. De pronto el WhatsApp ya les pide que, bueno, ya no les funciona más en ese, que actualice o alguna otra aplicación. Entonces, la persona cambia o simplemente pues la tecnología es cambiante, entonces quiere tener una versión más moderna. Otros simplemente lo extraviaron, lo perdieron o se lo robaron, ¿ok? Entonces son situaciones dadas por el azar. Entonces es una primera definición que nos dice una variable aleatoria es una cantidad numérica cuyo valor depende del azar, ¿ok? O sea, de situaciones dadas por la casualidad, ¿ok? Bien. Vamos a mirar entonces ahora el siguiente ejercicio. Nos dicen, hay un quiz de 3 preguntas con verdadero o falso, ¿sí? Verdadero o falso. El interés es determinar cuántas preguntas
podría contestar a una persona que contesta así al azar, o sea, al pinochazo en el caso de un quiz, marcándolas con verdadero. Bien, entonces vamos a nuestra clase, vamos a ingresar a una página nueva y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, colocar el punto muestral. El punto muestral y vamos a colocar, permítame que me quedó esa línea como un poquito doblada. ¿Y qué más colocaremos? Colocaremos nuestra variable aleatoria. Normalmente la variable aleatoria, entonces la representamos con una letra mayúscula. Decimos X, donde X es el número de respuestas marcadas con verdadero. ¿Qué posibilidades tendremos? Un punto muestral es que las tres las marcó con verdadero. Luego ahí el valor de la variable aleatoria es 3, ¿cierto? Listo. Ahora pensemos todas las que tengan 2. ¿Cuántas posibilidades tendríamos con 2? 2 verdaderas. Entonces sería que verdadero, verdadero, falso o ¿qué más? Por ejemplo, verdadero, falso, verdadero o alguna otra. ¿Qué me dice? ¿Alguna otra? Falso, Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Ah, pero ella sería con una. No, Ah, Una que falso, todavía verdadero, tenga verdadero. correcto, falso, verdadero y verdadero. En estos tres casos tendremos que la variable aleatoria, que es el número de respuestas con verdadero, es 2. ¿Sí? Ahora veamos que nos dé 1. 1, ¿en qué caso tendríamos 1? Ahora sí, el que dice es compañero, falso, falso y verdadero. ¿Qué otra posibilidad? ¿Qué otra posibilidad? Ahora coloquemos el verdadero en la mitad. Falso, verdadero y falso. ¿Alguna otra? Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso y falso. Ok, muy bien. Y por último nos queda ¿qué? Nos queda todavía una. ¿Una con qué? Todavía nos queda una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Falso, falso, falso. Las tres falsas. Muy bien, las tres falsas en el cual la variable aleatoria toma el valor de 0. Entonces, como siempre, ¿cuántos puntos muestrales tenemos? 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Y la variable aleatoria puede tomar el valor 3, el valor 2, el valor 1 o el valor 0, definiéndola como la variable aleatoria de X, que nos representa el número de respuestas marcadas con verdadero cuando respondemos un quiz de 3 preguntas de verdadero y falso al azar, o sea, adivinando o al pinochazo. Bien. Bueno, entonces si nos damos cuenta, entonces a cada elemento X del espacio muestral S le estamos asignando un número real, en este caso el 0, el 1, el 2 o el 3. ¿Ok? Y eso, si recordamos, eso es una función denotada por el nombre de la variable aleatoria, que es X mayúscula, sobre el espacio muestral S. Bien, entonces ahí tenemos la definición de una función, que es algo que dicen que es un tanto desafortunado la terminología, porque cuando ustedes en álgebra, hablan de una variable, pues, o en programación inclusive, programación de computadores, entonces uno lo define de una manera, y cuando hablan de una función, pues ya es otra cosa.
Y acá en probabilidad, pues curiosamente una variable aleatoria se define como una función. Una función que ¿qué? Entonces nos dicen, la variable aleatoria está sobre el espacio muestral y como toda función, entonces se le asigna un número real a cada ¿qué? A cada punto o a cada elemento que está en ese espacio muestral. ¿Ok? Luego ya tenemos esta definición, ya más precisa, que nos dice definición de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. ¿Ok? Y como toda función, volvamos acá a nuestra clase, entonces vamos a tener que el dominio o el conjunto de salida, pues es el espacio muestral con todos sus puntos muestrales. Y el rango o conjunto de llegada, entonces es ¿qué? Es el número que le asignamos a cada uno de ellos. Entonces efectivamente se trata de una función. ¿Ok? Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces decimos, se lanzan dos monedas, como el ejercicio que ustedes están haciendo, que se lanza una moneda de 1000 y una moneda de 500. Entonces, ¿qué tenemos? Posibilidades. Que salga cara en la de 1000 y cara en la de sello. Si la variable aleatoria la definimos como el número de caras, pues en ese caso es 2. Otro resultado posible, que caiga cara en la moneda de 1000, sello en la de 500, también tenemos en total una cara. O, caso contrario, que caiga sello en la moneda de 1000 y cara en la 500, también tenemos uno. Y si en ambas monedas cae sello, pues obviamente el valor de la variable aleatoria es 0. ¿Ok? Ahora hay que tener en cuenta que hay una distinción entre la letra mayúscula y la minúscula. ¿Eso qué es? Bien, entonces la letra mayúscula va a ser como vamos a representar nuestra variable aleatoria. Y la letra minúscula es el valor específico o puntual que tome en un caso dado. Por ejemplo, acá este 3 sería la X minúscula. De tal manera que si decimos después cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X mayúscula tome un valor X minúscula puntual, por ejemplo, probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome el valor 3. ¿Listo? ¿Cuál será esa probabilidad de que tome el valor 3? Pues vemos que solamente se puede tomar un valor 3 en un caso de ¿cuántos? De 8 casos. ¿Sería 3/8? Muy bien, entonces sería 1 de 8. Un caso solamente para este caso de 8 resultados posibles. Observen, no son los valores que puede tomar, sino todo el conjunto del espacio muestral. Entonces eso nos da 1 de 8. Pero bueno, ahorita miramos más en detalle lo de las probabilidades. Ok, entonces tener eso en cuenta, porque nuestro modelo lo vamos a utilizar muchísimo. Entonces siempre la variable aleatoria, la propia variable aleatoria, se representa con la letra mayúscula. Y el valor, un valor puntual o específico de la variable aleatoria, se representa con la misma letra, pero en minúscula. Ok. Veamos este otro ejemplo. Nos dicen, de una urna que contiene 4 bolas verdes y 3 bolitas azules, se extraen 2 bolas de manera sucesiva y sin reemplazo. Los posibles resultados ahora se va a llamar Y mayúscula, que es la variable aleatoria. Luego, entonces decimos, el valor que toma esa variable minúscula puede ser 2, si sale ¿qué? Donde la variable aleatoria es el número de bolas azules que se extraen de la urna. Entonces será 2 si salen las dos azules, si sale una azul y la otra verde, pues será 1. O si la primera sale verde y la otra azul, pues también es 1. Y ambas verdes, pues obviamente en ese caso es bueno.
Entonces vamos a mirar nuestro primer ejercicio interactivo de variables aleatorias. Bien. En este caso nos dicen, sea el experimento aleatorio de lanzar 3 veces una moneda. Y la variable aleatoria es número de caras que se obtienen en los 3 lanzamientos. ¿Ok? Listo. Nos piden completar la siguiente tabla utilizando mayúsculas para los cuadros. Entonces nos están pidiendo que completemos el dominio. Hay algunos cuadritos donde no está completo el dominio. Y por supuesto el rango, o sea el valor de la variable aleatoria X. Entonces, primer caso, que caigan 3 caras. Si la variable aleatoria es el número de caras, entonces, ¿qué valor toma acá? Y que todos activen el micrófono para que vayan participando. CSS. Sí, CSC. Entonces, el valor de la variable aleatoria es 3. Muy bien. Ahora, en el siguiente nos dicen cuál será el punto muestral, o sea, la parte del dominio, de tal manera que nos dé 2. Y no sé el que ya está acá. ¿Cuál es el que nos falta? CSS. C, C y S. Muy bien. Cara, cara y sello nos da 2. 2 caras. Siguiente punto muestral dice cara, sello, cara. ¿Cuál es el valor de la variable aleatoria? ¿Qué me dice? 2. 2. Ok. Siguiente punto muestral dice sello, cara, cara. Luego el valor de la variable aleatoria es 2. 2. 2 también. Ahora, cara, sello, sello. Ahí, ¿qué valor toma la variable aleatoria? 1, muy bien. Ahora, otro que da 1 y que falta acá. ¿Cuál será? SSS. S, C y S. Sello, cara, sello. Ok. Ahora nos dice, el otro punto muestral es SSC. Sello, sello, cara. ¿Qué valor toma la variable aleatoria en ese caso? ¿No es cierto? Y nos falta el último. El último nos falta tanto el punto muestral, o sea, el dominio, como el rango. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el que falta? Sello. ¿Cuál? SSS. Listo, muy bien. SS0, en el cual, SSS, en el cual el valor de la variable aleatoria es 0. Ok, vamos a mirar si nos quedó bien. Evaluémonos. A ver, la primera perfecta. Perfecto, muy bien. Listo, ahí va. Muy bien el aprendizaje de lo que son las variables aleatorias. Vamos con un siguiente ejercicio. Ese es tomado del libro de Walpole Myers, Probabilidad y Estadística para Ciencias e Ingeniería. Listo, a ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿Quién lo quiere leer? A ver, un voluntario o una voluntaria. Listo, bien pueda. El empleado de un almacén regresa 3 cascos de seguridad al azar a 3 obreros de un taller siderúrgico que ya los habían probado. Si Soriano, Jiménez y Buitrago en ese orden reciben uno de los 3 cascos, liste los puntos muestrales para los posibles órdenes en que el empleado del almacén regresa los cascos. Luego calcule el valor m de la variable aleatoria m mayúscula que representa el número de emparejamientos correctos. Muy bien, listo. Entonces observen, nos basamos en este orden. Soriano, Jiménez y Buitrago. Entonces quiere decir que a Soriano, que digamos que es el más cabezón, un tipo de 1,95 m,
que necesita un casco, pero de talla extra grande, que no se consigue en el país, toca pedirlo, importarlo de Estados Unidos. Jiménez ya es un señor de 1,70 m, entonces también un casco normal. Y el señor Buitrago, digamos que es un señor de 1,53 m, entonces, y tiene cabeza chiquita, ¿cierto? Entonces es el casco más pequeño. Pero dice que el señor del almacén regresa los cascos ahí al azar, tengan. Y a cada uno le entrega. Entonces, en el primer caso, a Soriano le entregó el casco correcto, a Jiménez el casco correcto y a Buitrago el casco correcto. Luego hay 3 emparejamientos correctos. Bien, ¿cómo interpretamos este segundo punto muestral y cuántos emparejamientos correctos hay? Uno. 1, muy bien. ¿A quién se le entregó bien? A Soriano. A Soriano, ¿cierto? A Soriano se le entregó bien. En cambio, a Jiménez le entregaron el de Buitrago y a Buitrago le entregaron el de Jiménez. Entonces hay 2 emparejamientos correctos entre obrero y casco. Bien. Listo, luego nos dicen otro de 1. ¿Cuál será el que falta ahí? En el punto muestral, o sea, el dominio. BJS. BJS. Listo, ¿a quién se le estaría entregando bien? A Jiménez. A A, Jiménez. a Jiménez. SJB, ¿no? O SJB. No, porque SJB es el primero que se le entrega bien a los 3 emparejamientos correctos. ¿Mm? Sí, está bien, BJS. 1. Acá JSB, ¿cuántos emparejamientos correctos hombre casco se realizó? Uno. uno. 1, ok. En el siguiente caso, Jiménez, Buitrago y Soriano. 0. 0, correcto, a ninguno se le entregó bien. Y otro con 0, ¿cuál será ese? BSJ. Ese caso. BSJ, o sea, Buitrago, a Santiago le entregaron el de Buitrago, a Jiménez el de Soriano, perfecto. Perfecto, veamos si nos quedó bien. Perfecto, muy bien. Hay diferentes tipos de variables aleatorias, que son ¿cuáles? Las variables aleatorias discretas, que se caracterizan por ¿qué? Se caracterizan porque se puede contar, podemos contar el número de casos que puedan ocurrir. Por ejemplo, contamos el número de accidentes que ocurren en la autopista norte en un mes dado, por ejemplo en el mes de abril. ¿Qué más contamos? Contamos el número de personas infectadas en Colombia por el coronavirus. Ya nos estamos acercando al medio millar, ¿no? Mientras a nivel mundial ya nos acercamos al medio millón, nada menos. ¿Qué más podemos contar? El número de páginas que hay en un libro. Puede tener 210 páginas o 211, pero podrá tener un libro 210 páginas y media, 210.5. Para nada. No es posible, ¿no? Bien, podemos contar el número que ocupa una persona en una fila. Entonces, si le dicen vaya a hacer mercado mañana y aplican el pico y cédula y va y le toca el turno 50, pues bueno, quiere decir que contó 50 personas que hay delante de usted, ¿sí o no? Ok, entonces las contó. Bien. Ahora las continuas. En las continuas se caracteriza porque se mide. Observen bien, se mide la característica. Eso ya lo habíamos dicho desde el principio de semestre, ¿no? Entonces medimos una longitud, medimos una estatura. ¿Ok?
medimos el peso de un recién nacido. Entonces una forma de asociarlo es que en una variable continua se mide, pero también en un intervalo puede tomar infinitos valores, mientras que una variable discreta se cuenta, pero también en un intervalo puede tomar una cantidad finita, no infinita, sino finita o contable de casos. Bien. Y las mixtas son aquellas que tienen una parte discreta y otra continua. Normalmente se expresan de esta manera, como una función a trozos, donde nos dice la variable aleatoria x está dada por x igual a 2 veces t, donde la t puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Por decir algo, la t podría ser pi cuartos, ¿sí o no? Pi cuartos. Y si es pi cuartos, ¿qué valor tomaría en ese caso la variable aleatoria x? ¿Quién me dice? Pi medios, profe. Pi medios. Muy bien, pi medios. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando t toma valores mayores a 1, ya ahí está tomando un valor discreto, un valor de 2. Por ejemplo, si t toma el valor pi, sin importar que sea pi, x vale 2. Si t toma el valor número de Euler, ¿cuánto vale la x? 2, profe, también. También 2. Si t toma el valor 1.000.000.000, 1.000.000 de millones, x sigue tomando el valor 2. Entonces, como nos damos cuenta, toma un valor discreto, pero también un valor continuo. Bien. Ahora analicemos estos dos casos. A ver, el primero, señor Wilches, léalo. ¿Qué nos dice? Se arroja una moneda 10 veces. La variable aleatoria x es el número de caras que se obtienen en cada lanzamiento. Ok, ¿qué me dice? ¿Discreta o continua? Pues discreta, ¿no? Discreta, sí. Ok, es discreta. Listo. A ver el segundo caso, señor Iglesias. ¿Sí está el señor Iglesias? Leamos la B. No, no está el señor Iglesias. Bueno, entonces Andrés. Otro Andrés, hay varios Andrés, ¿no? Una bombilla se prende hasta que se quema. La variable Ajá. aleatoria Y es su vida en horas. Listo, la vida de la bombilla en horas. Bien, ¿será discreta o continua? ¿O mixta? Mixta, ¿no? Mixta. Bien, ¿y por qué sería mixta? Porque puede durar también como la mitad de una hora. Bien, pero siempre que nos hablen de tiempo, recuerden que el tiempo se mide desde que lo midamos. Ah, En este caso se mide con Eh, un cronómetro. Quiere decir Será que continuo, ¿no? pudo durar 500 horas más 25 minutos, más 30 segundos, más 5 centésimas de segundo, bueno, o 5 décimas de segundo y así sucesivamente. Entonces es un continuo, ¿ok? Es un continuo, es una variable continua. Bueno, ahora ustedes van a resolver este y ya cada uno me va a ir diciendo qué le da. Entonces, donde X es el número de clientes que llegan a un almacén en una hora, bueno, váyanlo analizando y ya lo resolvemos entre todos. Bueno, pero antes que se me olvide, por favor, ya llegamos a la mitad de la clase, entonces debemos ahora tomar la asistencia. Por favor, entonces escriben acá
presente 2. Presente 2, de esa manera. Bueno, entonces está listo. Ah, bueno, ahí tenemos a Andrés Iglesias, a Santiago. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar a resolver. Entonces cada uno lo va a leer. A ver, entonces empecemos con Sergio Alejandro. La primera, entonces leemos así: la variable aleatoria X definida como... La variable aleatoria X definida como el número de clientes que llega a un almacén en una hora. Bien. ¿Qué será? ¿Discreta, continua o mixta? Discreta, profe. Listo. Discreta, porque podemos contar el número de clientes que llega al almacén. Ok. A ver, ¿quién lee la segunda? El tiempo para que llegue el tercer cliente a un almacén desde que abre sus puertas. Ajá. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta, continua o mixta? Continua, profe. Continua. Muy bien. A ver, siguiente. El A número ver, de señor. accidentes, Ah, bueno. Listo, bien pueda. el número de accidentes automovilísticos que ocurren al año en Bogotá. Ajá. ¿Qué tipo de variable es? Discreta, Discreta. Ok. Bien. A ver, ¿quién más? La siguiente. El tiempo para jugar 18 hoyos de golf. Ajá. ¿Qué tipo de variable es? Continua. Continua. Ok. A ver, la siguiente. Pues no sé, bueno, la cantidad de leche que produce la vaca lechera en una semana. Ajá. Puede ser mixta, es que depende de que, o sea, de cómo se está midiendo, si en cubetas, en litros, Ok, bueno, una vez. Entonces la medimos, ¿cierto? La medimos, pero ¿qué pasa? La, la vaca lechera puede en una semana dar 40 litros. Si ya los empacamos, entonces tenemos las 40 botellas. Pero ¿será que dio exactamente esas 40 botellas de 1 litro? ¿40 litros? Entonces, puede ser continua. entonces es un continuo, porque además de los 40 litros, tal vez alcanzó otra botella a llenarse 3/4. Pero esos 3/4 no sabemos exactamente hasta dónde. De pronto fue medio litro más unos 5 mililitros más unas 6 gotas. ¿Ok? Entonces es un continuo. Ok. Bueno, a ver, vamos con la siguiente. El número de huevos que la gallina de los huevos de oro pone mensualmente. ¿Discreta? Discreta. Ok. La variable aleatoria P definida como... el número de permisos de construcción que los funcionarios de Cartagena de Indias emiten en un mes. Ajá. ¿Qué tipo de variable es? Discreta. Discreta, sí. Listo. ¿Quién falta por dar su opinión para que no lea estas últimas? Q. Yo, el, la variable aleatoria del peso del grano producido por acre. Ajá. ¿Qué será? Esto puede ser continua. Continua. Muy bien. Continua. Listo. T. Bueno, leamos entre todas esta. Dice T. T, la tarifa. Es la tarifa. T. El valor sin redondear.
al entero más cercano de la tarifa de un taxi en la ciudad perdida. En la ciudad perdida entonces cobran de la siguiente manera. La tarifa va a ser de 5.000 pesos si el recorrido X es menor a 1.000 metros. O sea, es la tarifa básica. 1.000 metros. Entonces en la ciudad perdida no nos van a cobrar por el tiempo, ¿no? Solamente por el recorrido. Digamos que en la ciudad perdida no se van a presentar trancones como en Bogotá, que no recorrió nada, pero nos quedamos media hora en un trancón y nos cobran la tarifa, ¿sí o no? O también cuando exceda de 1.000 metros, entonces ¿cómo nos cobran ahí? Observen, lo que nos van a cobrar es 10 pesos por cada metro adicional a los 1.000 metros. Por eso nos dice x menos 1.000 multiplicado por 10 y a eso le sumamos los 5.000. O sea que, por ejemplo, si la persona recorre 2 kilómetros, ¿de cuánto sería su tarifa? A ver, 2 kilómetros. De 5.000. Sí, pero 5.000 es hasta 1 kilómetro, hasta 1.000 metros. ¿No sería 15.000, profe? Es correcto, 15.000. Listo, ¿por qué 15.000? Vea, si fueran 2 kilómetros son 2.000 metros. Entonces decimos 2.000 menos 1.000, recorrió 1.000 metros adicionales a lo mínimo. A 10 pesos cada metro adicional, van 10.000 más 5.000, en total va a pagar 15.000, ¿ok? Pero nos dice que el valor sin redondear hasta ahí. Obviamente, pues después habrá que redondear, ¿no? Porque no puede pagar centavos de centavos. Entonces digamos, por ejemplo, que recorrió 1.000 veces pi. 1.000 veces pi. Entonces 1.000 veces pi, pues sería ¿qué? 3.000 ¿qué? 3.142 más o menos, ¿sí o no? Sí, señor. Y seguirían muchísimos decimales. Bueno, entonces en definitiva, ¿qué tipo de variable es esta? ¿Discreta, continua o mixta? Mixta. Mixta, profe. Esa sí es mixta, porque toma un valor fijo, un valor completamente entero, pero luego vemos que puede tomar valores continuos, porque el valor de x puede ser continuo, ¿ok? Hasta el momento que sea sin redondear. Evaluémoslo. Perfecto, véanlo ahí, perfecto. Entonces nos dice, una variable aleatoria discreta toma cada uno de sus valores con cierta probabilidad. Así en el ejemplo de la variable aleatoria que toma la cantidad de caras cuando se lanzan dos monedas. Recordemos, esta es la variable aleatoria, este es el punto muestral, cara y cara, por ejemplo en el ejercicio que están resolviendo, de que se lanza una moneda de 1.000 pesos y una moneda de 500, digamos que este es el caso en que salen las dos caras. Luego el valor de la variable aleatoria es 2. En este caso es que salga cara en la moneda de 1.000 y sello en la de 500. El valor de la variable aleatoria es 1. Acá sería que salga sello en la de 1.000 y cara en la de 500. Y acá que salga sello en ambas. Ok, entonces en total tenemos 4 resultados posibles. Luego las probabilidades de que la variable tome el valor 2, pues es un resultado posible de un total de 4, lo cual nos da una probabilidad de 1/4. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 1, vemos que 1 pues son ¿qué? 2 resultados posibles de 4, es decir, 1/2. Y que tome el valor 0 pues es 1 de 4. Bien. En ese caso entonces estamos asignando una probabilidad a cada posible valor de la variable aleatoria x, ¿ok? Bien, también se puede dar el caso de que no hablemos de una probabilidad puntual, sino cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor inferior a 2. Inferior a 2.
En ese caso serían estas dos posibilidades, ¿no? Que tome el valor 1 o tome el valor 0. Esa O se nos vuelve una suma. Luego, en ese caso será 1/2 para el valor de 1 y 1/4, lo cual nos da en total 3/4. Bueno, en otras ocasiones también se puede calcular como el evento contrario. La probabilidad de que x sea menor a 2, si tenemos en total 3 resultados, podemos decir que es 1, que es el 100% de los casos, menos la probabilidad de que x tome el valor 2, que es el único caso contrario a esta consideración hecha. Luego será 1 menos 1/4, lo cual nos da 3/4. Entonces nos dice, si x es una variable aleatoria discreta, se asocia a esta nueva función f de esta forma. F de x es la probabilidad de que x tome un valor puntual, con lo que al conjunto de pares ordenados x y f de x se le va a llamar, atentos ahí, función de probabilidad, de masa de probabilidad o simplemente una distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta x. Bien, acá tenemos ya nuestra definición y se deben cumplir estas dos condiciones, las cuales ya las sabemos muy claramente desde que vimos axiomas de probabilidad, que una probabilidad siempre debe ser mayor o igual a 0 y también menor o igual a 1. También que la sumatoria de todas las funciones de probabilidad, todas las probabilidades asociadas a ese experimento muestral, o sea, todos los posibles valores de x, nos debe dar 1, como lo vemos acá en la tablita. Observemos, 1/4 más 1/2, vamos en 3/4, más otro cuarto, en total nos da 1, ¿ok? Bien, vamos a mirar otro ejemplo que tengo yo por acá. Creo que ese también lo habíamos trabajado en la clase anterior, el de ya no dos monedas, el del quiz, ¿recuerdan? Este. Entonces veamos, recordemos cómo es, observen. Entonces nos dice que ¿qué? Nos dice que ustedes van a presentar un quiz de 3 preguntas con verdadero y falso. Si las responden al azar, ¿de qué maneras podría responder una persona? Entonces podríamos responder así. Las 3 verdaderas, en este caso la variable aleatoria, el número de verdaderas es 3. Las 2 primeras verdaderas y la última falsa, pues nos va a dar 2 en cualquiera de estas 3 condiciones, o 1 si solamente contesta una verdadera, por ejemplo las 2 primeras verdaderas, la última falsa, o falso, verdadero, falso, o verdadero, falso, falso. Y en el último caso, las 3 falsas, para un total de 8 posibilidades. Si ahora miramos las probabilidades, en este caso tenemos la probabilidad de que x tome el valor 3, y vemos que es un caso de un total de 8. Entonces, esa probabilidad de que x tome el valor 3, también desde el punto de vista de función de probabilidad, es lo que llamamos f de 3. La probabilidad de que x tome el valor 2 es f de 2. Y vemos que también en este caso son 3 casos, estos 3 casos que tenemos acá, 3 de 8. De que tome el valor 1 será f de 1, también 3 de 8, y que tome el valor 0, pues solamente es un caso, este de acá, 1 de los 8. Y al hacer la sumatoria, pues vemos 1 octavo más 3 octavos, nos da 4 octavos más 3, tenemos 7 octavos y 1, 8 octavos, lo cual en total nos da 1, como siempre debe ser. Bien.
Volvamos a la página de este actuario y ahora decimos, o ahora debemos tener en cuenta, ¿cómo se establece esa función de probabilidad? ¿Sí? ¿Cómo la podemos encontrar? Hay muchas posibilidades. Una de ellas es a partir de una encuesta o a través de un estudio, a partir de una gran muestra, como nos están indicando acá. Observen. Nos dice, en un estudio a partir de una gran muestra, la gran muestra podría ser ¿qué? Podrían ser todos los hospitales y clínicas en una ciudad o inclusive en un país. Nos dicen, se contaron el número de niños de cada parto y se encontró en este estudio que la función de probabilidad del número de niños por parto entonces da que nazca un niño por un parto se presentó en el 97.61% de los casos, es decir, una probabilidad de 0,9761. Siguiente caso, que nazcan dos niños, por ejemplo, gemelos o mellizos, se presenta en el 2.31% de los casos, y que nazcan trillizos en el 0.8% de los casos. Observemos que al hacer la sumatoria eso nos tiene que dar 1. ¿Ok? Y obviamente pues esto dependerá de esa región, de ese país o de esa ciudad. Porque sabemos que hay algunas zonas donde digamos que la probabilidad de que hayan familias con gemelos o mellizos es relativamente más alta o es más alta en determinadas zonas, ciudades o regiones que en otras. Bien. Listo, miremos otra situación. En otros casos, como vamos a mirar, se necesita un modelo matemático. Nos dicen, en una determinada máquina tragamonedas, la probabilidad de ganar en una jugada individual es 0.05. Si se define a X, observen bien, ¿qué es X? El número de intentos fallidos, que luego en los modelos lo vamos a llamar el número de fracasos. Bien, número de intentos fallidos o fracasos antes de la primera victoria. Si asumimos que las jugadas sucesivas son independientes, es decir, que si ya la persona ha jugado 20 veces y no ha ganado, no es que la máquina se compadezca y diga, bueno, ya dejémoslo ganar. ¿O qué creen? ¿Sí podrá suceder eso? No, no creo. ¿Cierto que no? Entonces la probabilidad de K juegos fallidos o fracasos antes de la primera victoria está dada por la regla de la multiplicación para eventos independientes. Luego decimos f de K, donde eso nos quiere decir es la probabilidad de que X tome el valor K, será igual a la probabilidad de fracaso elevado al número de fracasos por la probabilidad de éxito al número de éxitos. En este caso es antes de la primera victoria, o sea, solamente un éxito. Ese es el caso típico del jugador ludópata, ¿cierto? El ludópata que entra a la sala de juegos, se enfrenta a la máquina tragamonedas y dice, bueno, voy a jugar hasta que logre ganar al menos una vez, ¿ok? Bien, al menos una vez. Entonces ahí tenemos ese modelo. Veámoslo más en detalle. Bueno, por acá está también resuelto. Ya lo había resuelto con el otro grupo. Observen ahí. Entonces decimos, si esta es la formulita en general, entonces decimos K, que K sea 0. ¿Qué quiere decir que K sea 0? ¿Quién me dice? ¿Que no he intentado? Pero no hay ningún intento. No.
No, no es ningún intento. Recordemos bien de qué se trata la variable aleatoria. La variable aleatoria nos dice que ¿qué? Volvamos a revisar. Nos dice, definamos a X como el número de intentos fallidos antes de la primera victoria. Bien. Luego, ¿qué querrá decir K? Un K, que es el número de intentos fallidos, K de 0. Observen, no es el número de jugadas que hace, sino el número de intentos fallidos, el número de fracasos. Es una victoria. Entonces quiere decir que la persona echó la monedita, jugó y de una ganó. O sea, no tuvo ningún fracaso. De primerazo ganó. Dice que la probabilidad de ganar es de 0.05. Observen, porque quedaría 0.95 elevado a la 0 por 0.05. En total eso nos da 0.05. Bien. Ahora, un K de 1. Quiere decir que ¿cuántas veces debió jugar? Por lo menos una vez. Al menos una vez. Bueno, realmente 2 veces. 2 veces. Falló en una y ganó en la otra. Recuerden que él juega hasta que gane una vez. Entonces la primera vez falla, luego la probabilidad es 0.95 elevado a la 1 por, y la segunda vez que jugó, ahí sí ganó, por 0.05. Al hacer esa multiplicación, ese producto nos da 0.0475. El 2, ¿qué nos indica? Indica que jugó ¿cuántas veces? 3. Al menos 3 veces. 3. 3 veces. Jugó exactamente 3 veces. ¿Listo? Al menos no, exactamente 3 veces. Las 2 primeras veces fracasó y la tercera ganó. ¿Ok? Por eso nos va a quedar 0.95 a la 2 por 0.05, lo cual nos da 0.045. Y así sucesivamente. Acá está para 3, para 4. A ver, calculenlo ustedes para 4. ¿Cuánto nos dará la probabilidad para X igual a 4? O sea, 4 fracasos y el último éxito. A ver, calcúlenlo. Profe, 0.041. Ok, 0.041. Bien. Ahora, si nos preguntan cuál es la probabilidad de al menos tener que jugar 4 veces para tener un éxito. Al menos jugar 4 veces. Quiere decir que cuántos, si jugó en total 4 veces, quiere decir que cuántos fracasos por lo menos debió tener. 3. 3, muy bien. Ahora es la probabilidad de X mayor o igual a 3. Si se dan cuenta, mayor o igual a 3, eso nos llevaría a ¿cuánto? A que jugara mayor o igual a 3, que jugara 3 veces, 3 fracasos y el éxito. 4 fracasos y el éxito. Eso nos da una probabilidad de 0.041. 5 fracasos y el éxito nos da tal probabilidad. 6 fracasos y el éxito. 7 fracasos y el éxito. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Observen, no sabemos. Podría ser que la persona juegue 20 veces. ¿Está de mala, sí o no? 20 veces jugó hasta que tuvo un éxito. ¿O qué tal que juegue 30 veces y nada? 30 veces. ¿Ok? Entonces, en esos casos, como no sabemos hasta dónde, es más fácil hacerlo con la probabilidad contraria. 1, que es el 100% de los casos, menos la probabilidad contraria a X mayor o igual a 3. Como si tuviéramos nuestra recta numérica. 0 fracasos, 1 fracaso, 2 fracasos, 3 fracasos, 4 fracasos, 5 fracasos y así sucesivamente. ¿Cuántos fracasos? No sabemos cuántos.
Entonces no es que tenga que jugar al infinito, ¿no? Porque alguna vez ganará. Pero como no sabemos hasta dónde, entonces lo que podemos decir, la probabilidad de tener que tener más de 3 fracasos, o sea, desde 3 en adelante, entonces lo buscamos como la contraria, es decir, menos de 3 abierto hasta 0, que ahí sí sabemos el límite, ¿ok? Y sabemos que todo eso, todas las probabilidades nos tienen que dar 1. Luego por eso nos queda 1 menos la probabilidad de x menor que 3. Por eso lo estoy colocando abierto. Y menor que 3 realmente sería ¿qué casos? Sería el de 0, el de 1 y el de 2. Porque no podemos tener 2.5 fracasos, ¿o sí? Es una variable discreta, entonces contamos el número de fracasos. Bien, entonces decimos 1 menos la probabilidad de x menor a 3, pues será 1 menos la probabilidad de que x sea 0, o sea que con un solo intento ya ganó sin haber fracasado nunca, o con un fracaso en total 2 jugadas, o con 2 fracasos en total 3 jugadas. Por eso nos va a quedar 1 menos y ya simplemente reemplazamos los valores correspondientes, el punto 0,5, el punto 0,475 y el punto 0,45. Luego hay un 85.75% de probabilidades de que una persona necesite jugar, ¿qué? Jugar al menos 4 veces, es decir, tener por lo menos 3 fracasos para al menos ganar una vez. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos con los siguientes ejemplos. Ahora, en el siguiente ejemplo, muy sencillo, observemos. Nos dice, suponga que una variable aleatoria x puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 o 4. Las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados de x se muestran acá, ya nos lo están dando. Observen la probabilidad de que tome el valor 0, pues es 0 porque ni siquiera apareció. Luego de que tome el valor 1 es 0.1. El valor 2, 0.4, el valor 3, 0.3 y el valor 4, 0.2. Ahora vamos a mirar el histograma de probabilidad. Una buena forma de asociar esto es recordar de la estadística descriptiva que vimos al principio del semestre, que la F era la frecuencia relativa, ¿recuerdan? Frecuencia relativa, ahora es nuestra función de probabilidad. Entonces también podemos construir un histograma como lo construíamos en esa ocasión. Veamos cómo es nuestro histograma.